Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Soy Julia Laura Pérego, contadora y gerente de Género, Diversidad y Derechos Humanos de Banco Nación. Hoy junto a Garantizar vamos a compartir esta jornada de FinLab 2021. Espero que les sea interesante, que les sea divertida. Vamos a hablar del análisis de los estados contables, una tarea compleja, pero voy a tratar de dar muchos ejemplos y brindarles experiencias para que les sea ameno, para que les sea interesante. Primero que nada, les voy a contar algo. Vamos a revisar algunos conceptos que tienen que ver con la composición del balance. ¿Por qué vamos a hablar de la composición del balance? Porque me parece que si ustedes tienen una contabilidad organizada o no llevan una contabilidad organizada porque tienen un emprendimiento, un local o cualquier desafío económico que estén atravesando, revisar y repasar la composición del estado contable les va a permitir ordenarse. ¿Por qué es importante ordenarse? Porque para tomar decisiones en cuanto a financiarnos, en cuanto a cómo estamos parados, cómo nos está yendo, si vamos a pedir un préstamo o nuestros accionistas o dueños quieren saber cómo estamos, es importante tener este control. Y si son emprendedores o si llevan un desafío económico, como decíamos recién, llevar algunos de estos conceptos que vamos a repasar hoy les va a permitir ordenarse y saber dónde están parados y cómo les está yendo. Por eso es que vamos a ver los criterios de confección de estos estados contables y por último vamos a terminar con los indicadores y análisis. Como les decía recién, tener este tema y repasar los estados contables les va a permitir ordenarse, fijarse metas, poder ir al banco con la tranquilidad de que van a poder pedir un préstamo. También les va a permitir, si tienen que financiarse o determinar si es necesario invertir o traer mercadería o comprar una máquina o pensar en invertir en algún tipo de bien que no tenga que ver con la empresa. Bueno, repasar los estados contables les va a servir para tomar todas estas decisiones. ¿Cómo están formados los estados contables? Los estados contables tienen 4 estados: el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Vamos a tocar cada uno de estos estados y les voy a contar por qué es necesario saber de cada uno de ellos. El primer estado es el estado de situación patrimonial. ¿Qué nos cuenta el estado de situación patrimonial? El estado de situación patrimonial nos habla del activo, que son los recursos que tiene la empresa, y por otro lado, y la contraparte de ese activo, es el patrimonio neto y el pasivo. ¿Qué es el pasivo? El pasivo es las deudas que tiene los compromisos que tiene la empresa con terceras personas. Y el patrimonio neto es lo mismo, pero con los dueños de la empresa. Entonces, los recursos o activos que nosotros tenemos tienen que ser igual a los pasivos o deudas con terceros más el patrimonio neto o deuda con nuestros accionistas. La forma de confeccionarse el estado de situación patrimonial es por el criterio de lo devengado. ¿Qué quiere decir esto de lo devengado? Es en el momento que por ejemplo, una venta es cuando se entrega esa mercadería o cuando se factura. Y no es el momento que ingresa el efectivo. ¿Por qué es importante que haga esta distinción? Porque los 3 estados contables que vamos a repasar primero tienen que ver con este criterio de lo devengado. Y luego, cuando conversemos sobre el flujo de efectivo, vamos a hablar
sobre un estado que no tiene este criterio de lo de venga y es efectivamente cuando ingresa dinero en la empresa o cuando sale. ¿Qué es el estado de situación patrimonial entonces? Una foto a un momento determinado. ¿A qué momento? Al momento de cierre de balance. Puede ser el 31 de diciembre del 2020, puede ser en junio, puede ser al momento que la empresa ha determinado que sucede eso. ¿Por qué periodo? Generalmente es por un año. Entonces va a vencer el 31 de diciembre de un año, o va a iniciar al 31 de diciembre de un año y va a vencer al 31 de diciembre del año próximo. En este recuadro lo que estamos viendo es esto mismo que conversábamos hace un momento, que el estado contable estaba sobre la base de una equidad, activos contra pasivos y patrimonio neto. ¿Cómo se ordenan en el estado de situación patrimonial? Se ordenan en rubros y esos rubros van a estar a su vez ordenados en función del grado de liquidez para los activos. ¿Qué es el grado de liquidez? Es el poder de transformarse en dinero en efectivo. Y por el lado de los pasivos va a estar ordenado en función de el grado, o sea, la rapidez que yo tengo que devolver estas deudas. Otra distinción que tiene el estado de situación patrimonial es en corriente y no corriente. ¿Qué significa esto? Corriente son esos activos que se transforman en dinero en efectivo dentro de los 12 meses desde el cierre de balance. Los no corrientes entonces van a ser todos aquellos que se van a transformar en dinero en efectivo luego de ese periodo. Por ejemplo, en el caso de los corrientes vamos a tener, por supuesto, dinero en efectivo, mercaderías de reventa, todo eso en el transcurso de este ejercicio se va a transformar en efectivo. Y los no corrientes pueden llegar a ser los bienes de uso, o sea, las máquinas que utilizo yo para confeccionar los bienes que voy a vender, el edificio donde realizo mis actividades, el lugar donde guardo la mercadería. Todo eso que no se va a transformar en dinero en efectivo hasta que lo quiera vender, no va a suceder dentro del año y por eso va a estar dentro del activo no corriente. Bueno, avancemos entonces. Conversábamos recién que dentro del activo tenemos ordenados en rubros y en función del grado de liquidez. El primer rubro que vamos a encontrar en el activo es caja y banco. Como su palabra lo indica, es justamente el dinero en efectivo que yo tengo, pero también puede llegar a ser dinero en otra moneda. También puede ser cheques al cobro, cheques que voy al banco, los deposito y lo transformo en dinero en efectivo. Y también las cuentas que yo tengo en el banco, o sea, el dinero que está en la cuenta del banco, que puedo ir a ventanilla y cobrarlo, es también dinero en efectivo y es considerado dentro de este rubro caja y banco. ¿Cómo se evalúa? Se evalúa en moneda corriente, o sea, la de giro, la denominación común, y en el caso de la moneda extranjera, al tipo de cambio comprador. Para que les quede claro cuál es el tipo de cambio comprador, cuando ustedes van a ver la cotización, es el más bajo. Ese es el tipo de cambio comprador. Entonces, primer rubro del activo, el rubro con mayor liquidez, porque es liquidez pura, es caja y bancos, y va a contener entonces el dinero en efectivo, monedas extranjeras, cheques que pueden ir al cobro y saldos de las cuentas corrientes o caja de ahorro. Próximo rubro, inversiones. Y acá quiero hacer un stop. Cuando nosotros pensamos en inversiones, pensamos generalmente
en bienes que la empresa va a adquirir y que están atados a un crédito de inversión. Eso, si vamos a pensar, por ejemplo, que lo que queremos adquirir es una máquina que nos va a servir para, vamos a pensar que vamos a hacer zapatos, más sencillo. Vamos a adquirir una máquina para confeccionar estos zapatos y va a estar atado a un crédito de inversión. Esa máquina va a ser bienes de uso, no va a estar considerada acá dentro de este rubro de inversiones. Este rubro de inversiones son colocaciones que van a generar renta. Y por ejemplo, si nosotros de repente vemos que enfrente de nuestra empresa hay un terreno que es sumamente barato, buen precio, y lo quiero adquirir, y ese edificio o ese terreno no lo voy a utilizar para el giro de mi negocio, eso es considerado inversión, más allá que sea pareciera, en este ejemplo, un bien de uso. Entonces, para repasar y por si los confundí muchísimo, las inversiones que están consideradas en este rubro son aquellas que por su propia existencia van a generar una renta y no tienen que ver con el giro del negocio. Si nosotros en este caso vamos a adquirir un inmueble que no lo vamos a utilizar para colocar nuestra empresa y en unos años lo vamos a vender, eso sí es una inversión. Otras inversiones que pueden estar acá y les pueden llegar a ser muchísimo más familiares son los plazos fijos, las acciones, invertir en títulos públicos, darle préstamos a empleados. Todo eso es considerado inversiones. ¿Por qué? Porque van a generar una renta. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se incorpora en nuestro estado de situación patrimonial? Por valor corriente, el valor de pesos, o el valor neto de realización. ¿Qué es el valor neto de realización? El valor neto de realización es, vamos a pensar el caso de títulos. Lo pedimos cobrar y además el agente de bolsa nos va a cobrar una comisión. Bueno, ese cambio menos la comisión va a ser el valor neto de realización. Entonces, inversiones es nuestro próximo rubro por grado de liquidez que vamos a tener incorporado en el estado de situación patrimonial. Vamos al próximo. Próximo. Créditos o cuentas a cobrar. ¿Qué son estas? Son las deudas que tienen nuestros clientes con nosotros por la venta que ya le hicimos de bienes, de los productos que nosotros vendemos, de los zapatos que nosotros fabricamos. ¿Qué pasa con eso? Recuerden que hace un ratito les decía que el criterio de evaluación de los estados de situación patrimonial es por lo devengado. Entonces, más allá que yo hice esta venta, todavía no la cobré, no la transformé en dinero en efectivo. Entonces, esa venta va a estar incorporada en este rubro como cuentas a cobrar. ¿Cuándo voy a cobrar esto? Y depende cómo me organicé yo con este cliente. Lo puedo cobrar dentro de 30 días, lo puedo cobrar en cuenta corriente, lo puedo cobrar a plazo, lo puedo cobrar a 90 días o la organización que tenga con ello. ¿Qué otros conceptos pueden estar incluidos dentro de este rubro? Deudores por venta. Nosotros por ahí podemos tener idea de que dentro de los créditos por venta tengo un porcentaje mínimo o determinado que no me pagan. También va a estar incluidos los intereses por este plazo de financiación que tengo con los clientes. Entonces, por eso la evaluación va a ser valor original más los intereses que se devengaron. Próximo rubro. Nuestro próximo rubro son los bienes de cambio. ¿Qué son los bienes de cambio? Los bienes de cambio son justamente los productos que yo realizo en mi empresa y vendo. Nos vamos a detener acá un momento. Pueden ser bienes y pueden ser servicios. No siempre estamos atados a una producción industrial. En el caso de zapatos, como decíamos hace un rato, están bajo una producción, pero en el caso que yo venda ropa en un local, es una mercadería de reventa. Entonces, dentro de la definición,
o del ejemplo, perdón, como ustedes pueden ver, encuentran varios conceptos. Por un lado, el concepto de materia prima. ¿Qué es la materia prima? La materia prima es el insumo que yo utilizo para hacer mis zapatos. Por ejemplo, para hacer los zapatos van a necesitar cuero, van a necesitar hilo, van a necesitar pegamento. Entonces, todo esto va a estar dentro de materia prima. Luego, en este proceso de producción, van a tener zapatos que ya están terminados y zapatos que están a la mitad de su proceso. ¿Por qué? ¿Recuerdan que al principio hablamos que el estado de situación patrimonial era una foto al momento de cierre, al 31 de diciembre del año pasado, en este ejemplo? Bueno, a ese momento nos vamos a dar vuelta y vamos a mirar qué inventarios tengo. Y en ese inventario voy a encontrar que tengo zapatos terminados, zapatos a mitad de producción, materia prima, o sea, cuero, hilos y demás, y además voy a tener mercadería de reventa. ¿Qué es esta mercadería de reventa? Yo vendo, en este caso, zapatos y zapatillas, pero las zapatillas yo no las fabrico, pero sí las revendo, las compro y las vendo. También van a estar incorporados en este rubro bienes de cambio. ¿A qué valor? Al valor o al costo de reposición. Bueno, espero que hasta acá vayamos bien, que no vaya muy lento ni muy rápido y que les sea interesante. Próximo rubro. Hace un rato, cuando hablamos de inversiones, hicimos un parate justamente en esto. ¿Por qué? Porque yo les comentaba y les decía, bueno, si estamos incorporando un inmueble y ese inmueble no lo vamos a utilizar para el giro de nuestro negocio, es considerado inversión. En este caso, vamos a pensar en bienes de uso, y estos bienes de uso son los que yo utilizo para realizar mi producción, para guardar mi mercadería, para transportarla. Entonces, dentro de estos bienes de uso, que son aquellos bienes tangibles destinados y utilizados para la actividad principal de mi empresa, pueden llegar a ser el edificio, el camión con el que haga yo el transporte, el lugar donde los guardo, la máquina con la que coso los zapatos, las herramientas que utilizo para hacer esos zapatos. Pero y en el caso que tenemos un comercio, ¿cuáles son nuestros bienes de uso? En el caso de tener un comercio, nuestros bienes de uso van a ser las estanterías, el mostrador. Y en el caso particular, ¿sí? que yo alquile ese local, el inmueble donde yo realizo mi actividad no va a estar considerado acá en bienes de uso, porque no es mío, no es propio, no es de mi empresa. Entonces, en ese caso, solamente voy a tener los mostradores y las estanterías. ¿A qué valor vamos a incorporarlo en el estado de situación patrimonial? Al costo original, al costo cuando yo lo compré y lo incorporé, menos las amortizaciones. ¿Qué son las amortizaciones? Las amortizaciones son el valor que va perdiendo ese bien por el paso del tiempo. En el caso de una máquina, yo utilizo esa máquina y con el paso del tiempo va perdiendo determinado porcentaje de valor porque se va poniendo más vieja. ¿Qué pasa? Es importante dentro de estos activos incorporar esa pérdida de valor para ir por este criterio de prudencia que llevan los estados contables. Último rubro del activo son los bienes intangibles. Son bienes inmateriales que por sí generan valor. El mejor ejemplo de esto es la marca Coca-Cola. Con esto nos va a quedar a todos sumamente claro. Si desaparecieran todas las Coca-Colas de este mundo y queda solo la marca, sabemos que con la propia marca y con la fórmula de Coca-Cola vamos a poder volver a rehacer la empresa. Entonces, es un bien que es inmaterial, que no se puede tocar, pero que por sí mismo tiene un valor
determinado. Y en el caso de Coca-Cola tiene un valor incalculable, creo yo. Eso es lo que se incorpora en este rubro como bienes intangibles. Y hasta acá terminamos con los activos. ¿Qué eran los activos entonces? Eran recursos que tiene nuestra empresa. Perdón, me faltó uno más, pero porque en este, que son los otros activos, va todo aquello que no estaba incluido en los anteriores rubros. Pasemos al pasivo entonces. El pasivo. ¿Qué es el pasivo? Recordemos, son las deudas que tenemos con terceros. Es la contraparte de algunos de esos activos si todavía no los pagamos. Y están separados en tres. En pasivos comerciales, que justamente es la deuda que tenemos con nuestros proveedores, y se va a incorporar al valor más los intereses. ¿Por qué los intereses? Porque si yo voy a pagar a plazo, así como pauto con mis clientes cobrarles a plazo, puedo pautar con mis proveedores pagarles a plazo, y en algunas oportunidades van a incorporarle intereses a ese valor por el cual yo adquirí esos bienes. Por ejemplo, los insumos que utilizo para hacer mis zapatos. Próximo rubro del pasivo, deudas con terceros, son los pasivos fiscales y los pasivos sociales. Recuerda que hace un momento hablamos de que el criterio de evaluación es por lo devengado. Y acá hay otro ejemplo de esto de lo devengado. ¿Por qué? Porque el 31 de diciembre tengo la deuda con mis empleados. Yo no tengo obligación de pagarle a mis empleados todavía hasta el 5 del próximo mes. Pero el concepto tiene que ver con el mes que ya pasó, porque yo les estoy pagando diciembre. Entonces, a este momento, el 31 de diciembre, momento que cerré mi balance, la deuda que tengo con mis empleados por los haberes, sé cuál es ya, es un valor real. Entonces, se va a incorporar acá en este pasivo, tal como las deudas que puedo llegar a tener con el fisco, los impuestos que se hayan generado. Ejemplos de esto: las cargas sociales, las cargas patronales, impuestos determinados, como explicamos recién, las remuneraciones. ¿A qué valor se van a incorporar en este pasivo, en este rubro? Al valor original más los intereses. Próximo rubro. El próximo rubro son las deudas financieras y bancarias. Acá vamos a tener los préstamos que puedan tener con entidades financieras o no financieras, o obligaciones negociables. Y este rubro va a estar también atado a este concepto que hablábamos al principio de corriente y no corriente. ¿Por qué? Porque tal vez vamos a tener un préstamo hipotecario que venza mensualmente y que en el periodo de estos 12 meses una parte va a estar en el pasivo corriente y otra parte de ese mismo préstamo va a estar en el pasivo no corriente, porque va a vencer luego de este periodo de 12 meses. Es una obligación que tengo con un tercero, pero es una obligación que tengo con un tercero que no la tengo que hacer efectiva dentro del periodo de este año. Entonces, por eso, este préstamo se va a desdoblar en dos. En una parte va a estar en el pasivo corriente y otra parte va a estar en el pasivo no corriente, conforme el momento en el que yo tenga que hacer efectivo ese préstamo. El valor por el cual va a estar incorporado va a ser el valor original más los intereses devengados. Próximo rubro del pasivo son los pasivos contingentes. ¿Qué son estos pasivos contingentes? Estos pasivos contingentes son deudas que yo sé que van a suceder y por el principio de prudencia las voy a incorporar. Por ejemplo, uno de los ejemplos más comunes es el de indemnizaciones. Si yo despedí gente y está atado a un juicio o a una conversación sobre este despido y están atados a esas indemnizaciones,
en un periodo de corto plazo las voy a tener que hacer efectivas. Y yo ya puedo medir cuánto es lo que voy a tener digamos, de ver en ese concepto. Entonces se incorporan en este rubro, que son los pasivos contingentes, que no sucedieron ya, pero que puedo llegar a determinar cuál es su valor. Y que por criterios de prudencia lo voy a incorporar al momento del cierre del balance. Para finalizar, tenemos el patrimonio neto. El patrimonio neto dijimos que son las deudas que yo tengo con los dueños de la empresa. En este patrimonio neto lo voy a encontrar en el estado de situación patrimonial como un solo valor, un solo concepto, una sola línea. Pero ese valor patrimonial, ese rubro patrimonio neto va a estar abierto, detallado y mejor explicado en su estado respectivo. Entonces, en su oportunidad vamos a desarrollar el estado de situación del patrimonio neto. Continuamos. El próximo estado, es el estado de resultados. El estado de resultados, a diferencia del estado de situación patrimonial, no es más una foto. Es un periodo, es lo que sucedió en todo este año, en el caso de un balance, pero también puede ser en el último trimestre, o puede ser en el último semestre, o puede ser mensualmente. Y ahí vamos a hacer un stop para el caso de emprendedores o unipersonales que no llevan este control. Yo estoy segura que no lo llaman de esta manera, pero el control de las ventas, de los costos y de los gastos, que es lo que vamos a repasar ahora, es un concepto que tienen anotado en una planilla, en una libreta o de alguna manera, en una planilla de Excel. ¿Por qué? Porque es el control que les va a permitir darse cuenta o saber cómo les está yendo con los negocios. Entonces, si son emprendedores o tienen unipersonales, me parece que es muy importante llevar este control, o al menos anotarlo, o llevar este detalle. Y de la manera que les voy a contar ahora. ¿Por qué? Porque los ordena, porque les permite determinar qué resultados tienen que ver propiamente con la producción y cuáles son gastos gastos que tienen que ver con las actividades accesorias. Arrancamos. El estado de resultados está ordenado por las ventas. Esas ventas le vamos a restar los costos. Esos costos tienen que ver con la mercadería que vendí, y ahora vamos a ir bien a ese detalle. Esos son los resultados ordinarios, o sea, los resultados que tienen que ver con las ventas, menos los costos y menos los gastos de comercialización y administración, son los resultados ordinarios. ¿Qué son los resultados ordinarios? Los resultados ordinarios son todos aquellos ingresos que recibe mi empresa y que tienen que ver con el producto que yo vendo, con el que habitualmente comercializo o fabrico y vendo. Los resultados extraordinarios, que es la otra pata de esta clasificación, tiene que ver con aquellos ingresos o egresos que no tienen que ver con el giro de mi negocio, que casualmente son extraordinarios. Por ejemplo, si yo vendo ese inmueble que compré como inversión, es un resultado extraordinario, porque yo no me dedico a la venta de inmuebles, yo me dedico a la venta de zapatos, a fabricar zapatos y a vender zapatos. Y había adquirido ese terreno, ese inmueble, porque estaba muy barato y ahora lo quise vender, y ese resultado es extraordinario. Otro resultado extraordinario que no tiene que ver con una inversión es la venta del camión.
El camión que yo utilizo habitualmente para distribuir la mercadería y que decidí cambiarlo, eso es un resultado extraordinario. Otra clasificación que podemos utilizar cuando hacemos este control de estado de resultados son los resultados operativos, o sea, los que tienen que ver con la actividad y el giro del negocio, y los resultados que son los financieros. Esos resultados financieros tienen que ver con los intereses que gano por un plazo fijo, los intereses que pago por comprar a plazo a mi proveedor, o los intereses que cobro por vender a plazo a mis clientes. Y por último, los resultados que tienen que ver con las inversiones, y en este caso es esto de las amortizaciones que conversábamos antes, de la pérdida de valor de mis bienes de uso por el paso del tiempo. Vamos entonces ahora al estado de resultados y la forma de ordenar ese estado de resultados. El primer concepto y más importante son los ingresos por las ventas. Como les contaba en el estado de situación patrimonial, el concepto de contabilización es también por lo devengado. Entonces, estas ingresos por ventas no tienen que ver con el ingreso de efectivo por la venta propiamente dicha, sino el momento que yo entregué la mercadería y lo facturé, ahí incorporo este valor, ingresos por venta. A ese valor le voy a restar el costo de la mercadería vendida. ¿Qué pasa con esto del costo de la mercadería vendida? Es el costo de la mercadería que yo vendí. Vendí 5 zapatos, el valor de este costo es por esos 5 zapatos. Ahora, pero Julia, no, yo el año pasado hice 15 zapatos. Ese costo yo ya lo gasté. ¿Dónde lo voy a incorporar? No se incorpora en el estado de resultados. ¿Por qué? Porque en el estado de resultados y atado a esto de la clasificación por lo devengado, se va a incorporar el costo tan solo por la mercadería que vendí. Y no tiene que ver tan solo con el costo de la mercadería, sino además le tenemos que incorporar el valor del operario que en proporción hizo estos 5 zapatos, el capataz, que también tiene que ver directamente con el costo de esta mercadería que yo vendí y que realicé durante el año. Hasta acá vamos a tener el resultado bruto. Luego de esto le vamos a restar los gastos de administración. ¿Qué son los gastos de administración? Los gastos de administración son los gastos de la gente de administración, el contador, también podemos pensar el alquiler y los gastos de comercialización. ¿Qué son los gastos de comercialización? Los que hacen la distribución, los vendedores. Hasta acá tenemos el concepto más importante para quienes damos préstamos, que es el famoso EBITDA. Lo vamos a repasar luego, pero este valor es el resultado operativo antes de las decisiones de financiación que tiene nuestra empresa, y este es el valor que nos permite comparar empresas del mismo o similar rubro. Es un concepto muy importante para los bancos y tiene que ver directamente con la eficiencia de mis negocios. Luego de eso están los resultados financieros y por tenencia, repasando de qué se trata, las amortizaciones en el caso de los bienes de uso que fueron perdiendo valor, el pago de intereses, el cobro de intereses, los intereses por préstamos, los intereses por inversiones, el tipo de cambio, y hasta acá el resultado ordinario. Resultado ordinario, ¿por qué? Porque son resultados que tienen que ver con la habitualidad de nuestros negocios. Ahora vienen los resultados extraordinarios y los egresos extraordinarios. ¿Qué ejemplo de esto tenemos?
la venta del camión con el que realizo la comercialización porque me quedó chico y quiero comprar uno nuevo, es un ingreso extraordinario. La venta del terreno que compré para inversión es un ingreso extraordinario. ¿Y qué es un ingreso extraordinario? La adquisición de una máquina para luego hacer producción es un ingreso extraordinario. ¿Por qué? Porque no es a lo que yo me dedico. Después lo voy a utilizar para lo que yo me dedico, porque lo voy a utilizar para confeccionar mi zapato. Pero en el momento que lo incorporo, no me dedico a eso, a comprar este inmueble, perdón, esta maquinaria en este caso. Luego, los impuestos, y acá quiero hacer otro parate. El balance que estamos conversando, los que estamos repasando, los estados contables que estamos viendo, tienen que ver con conceptos contables. Cuando nosotros calculamos los impuestos, hacemos otro tipo de balance, que es el balance impositivo. Y de ese balance impositivo y la forma de evaluar los bienes que tiene mi empresa, vamos a tener la base imponible. Sobre esa base imponible vamos a calcular este impuesto. Entonces, este impuesto que estamos viendo acá, que forma parte del estado de resultados, no es el mismo valor que hubiéramos calculado de la forma contable, pero sí es el que vamos a incorporar para restar en este caso. Bueno, repasando, volviendo para atrás. Vimos el estado de situación patrimonial, que era una foto a un momento determinado, y vimos el estado de resultados, que es la determinación de cómo fueron nuestros negocios en este periodo. Y el periodo puede ser los 12 meses del balance, un mes, 3 meses, 6 meses, depende cómo yo llevo ese control. Próximo estado es el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Se acuerdan que conversamos cuando hablamos del estado de situación patrimonial? En nuestro último recuadro hablamos del patrimonio neto y les dije que luego lo íbamos a desarrollar. Bueno, el patrimonio neto está desarrollado en este estado de evolución patrimonial. ¿Qué es el patrimonio neto? Dijimos que eran las deudas que yo tengo con los dueños de la empresa. Además de ese capital social, los ajustes o las incorporaciones que con el paso del tiempo podamos ir haciendo en nuestra empresa, hay otros conceptos. Uno de esos conceptos son las reservas. ¿Qué son las reservas? Las reservas son resguardos que por ley de sociedades comerciales está indicado o por decisiones que tome nuestra empresa, hacemos de nuestros resultados. ¿Por qué? Y ahora lo vamos a hablar con más tranquilidad. Lo hacemos porque de repente decidimos hacer una inversión importante y entonces de los resultados positivos que vaya teniendo de mi empresa, decido reservar una parte para ir armando este colchón que me va a servir luego para adquirir ese inmueble o esa maquinaria tan importante que me va a permitir tener una producción mejor. Y los otros conceptos son los resultados no asignados. Estos resultados no asignados son los resultados que tuve en este ejercicio y que no decidí qué voy a hacer. No decidí repartirlos, no decidí volverlos o conservarlos o capitalizarlos dentro de mi empresa, no decidí repartírselos a los dueños de la empresa, no decidí dejarlos en reservas, entonces van a estar en este concepto. Tal como el estado de resultados no es una foto, sino que es la evolución de un periodo, lo que se ve en este estado. Y ahora les voy a mostrar por qué. Acá está el por qué. Como ven, este estado está representado en columnas y filas. Esas columnas y filas hablan de el capital social, que es lo que aportó los dueños de la empresa al momento de origen,
el ajuste que sufrió este capital por el paso del tiempo, en el caso que tuvieran periodos inflacionarios como nos está pasando ahora, o la incorporación o capitalización. La reserva legal, esta reserva legal es la que les comentaba recién que por la ley de sociedades comerciales, la 19.550, determina que de los resultados que yo tengo del año, un 5% lo tengo que reservar y hasta llegar al 20% de mi capital social. ¿Y por qué es esto? Por las dudas. Para los periodos de malas que tengo pérdidas, no pierdan el capital que aportaron los dueños de la empresa. Entonces, ante esas eventualidades, hago esta reserva legal que es obligatoria y que me va a permitir, en caso de malos años, tener un resguardo. Luego vienen las reservas facultativas. Las reservas facultativas, los que conversábamos hace un momentito, y tiene que ver con estas decisiones que puede tener mi empresa de inversiones futuras. Entonces, si yo quiero comprar el edificio donde quisiera realizar la actividad de una manera más cómoda, pero no tengo todo ese dinero en este momento, no lo puedo disponer en el corto plazo, pero sí es una proyección de futuro y es una decisión y una decisión empresarial, realizo esta reserva facultativa del valor que yo quiera por año y que me va a permitir dentro de unos años contar con esos fondos para adquirir este inmueble. La próxima columna entonces es los resultados no asignados. Estos resultados no asignados tienen que ver con los resultados que tuvimos en este ejercicio y que no decidimos qué hacer. No decidimos distribuirlo entre los dueños de la empresa, no decidimos capitalizarlos y formar parte de la columna de capital social. No hicimos una reserva, no los vamos a mandar a reservas facultativas. Entonces, en principio quedan en esta columna. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento que yo haga mi asamblea. En la asamblea, los accionistas o dueños de la empresa van a decidir qué vamos a hacer con esos resultados. Las filas de este estado de evolución del patrimonio neto tienen que ver con momentos. Por eso dijimos que no es una foto, sino que es una evolución. La primera fila es el saldo al inicio. Luego tenemos una fila que tiene que ver con área, y este área sirve para, si en el transcurso del próximo ejercicio identifiqué situaciones que tendría que haber reflejado en mi estado de evolución del patrimonio neto del año anterior y tiene que ver con resultados del ejercicio anterior y no fueron informados en su oportunidad, se van a reflejar en esta fila área. ¿Por qué? Porque no tienen que ver con este ejercicio, tienen que ver con el ejercicio anterior y por eso no lo podemos identificar, reflejar o incorporar en los resultados de este año. Luego vamos a tener el saldo al cierre. Y hasta acá el estado de evolución del patrimonio neto. Repasando, vimos el estado de situación patrimonial, el estado de evolución de resultados y el estado de evolución del patrimonio neto. Estos tres estados están evaluados con el criterio de lo devengado. Recuerden que dijimos hace un momento que era al momento que se realizó la transacción, cuando entregamos la mercadería y cuando la facturamos, no cuando lo cobramos. El próximo estado, que es el estado de flujo de efectivo, es justamente lo contrario. No lleva el criterio de lo devengado, sino de lo percibido, que es justamente cuando entró o salió el dinero en efectivo.
¿para qué nos sirve este estado? Nos permite ver la variación que tuvo el dinero en efectivo y nos permite ver la operatividad de nuestra empresa, cómo estamos operando. ¿Por qué? Ahora, cuando avancemos un poquito más con este concepto, vamos a ver cómo están clasificados y nos va a permitir darnos cuenta de algunas situaciones. No tiene que ver con los resultados o cómo me fue a mí con la empresa, pero sí cómo estoy yo recibiendo ese dinero en efectivo o dando ese dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque si yo estoy vendiendo a plazo y estoy comprando a plazo y el plazo con el que yo compro es mucho más corto que con el que yo vendo, ahí vamos a tener un desfasaje de los tiempos del cobro de efectivo, por ejemplo, entre otros conceptos. Pero vamos a profundizarlo ahora cuando avancemos. Lo importante de saber de este estado es que no lleva el mismo criterio que teníamos con los 3 estados anteriores, no va por el concepto de lo devengado, porque justamente es la revisión del flujo de ese dinero en efectivo, y no es una foto como el estado de situación patrimonial, sino que es una evolución. ¿Qué se considera efectivo? Dinero que está en la caja, dinero que está en el banco. Recuerden que era este primer rubro que teníamos en el estado de situación patrimonial, que formaba parte del activo y que era el rubro de mayor liquidez. Y también las colocaciones transitorias. Si se consideran colocaciones transitorias, los plazos fijos que hacemos a 90 días, por ejemplo. Eso se considera colocaciones transitorias, porque en el cortísimo plazo los vamos a cobrar. ¿Cómo se ordena este dinero en efectivo? Se va a ordenar en función de las actividades. Esas actividades pueden ser las operativas, las que tienen que ver con el flujo de mis negocios, la actividad que proviene de la venta y la incorporación de bienes para producir los zapatos, como decíamos en nuestro ejemplo. Las actividades de inversión, que tiene que ver con esto de incorporar una maquinaria para producir mis zapatos, y las actividades de financiación, el pago de un préstamo, el cobro de un préstamo o todo lo que tenga que ver con financiación. Y entonces nos ponemos a pensar esto. Tenemos saldo de inicio, estos ingresos y egresos de flujo de efectivo y un saldo de cierre. Podemos pensar linealmente que si teníamos 100 pesos al inicio y tengo 10 pesos al final, ¿tuve un mal desempeño en mis negocios? La verdad que no. Porque si esa reducción del efectivo tiene que ver con que yo pagué un préstamo de 90, ¿tuve un mal desempeño? No, porque ustedes se quedaron con menos deudas. Entonces, dentro del pasivo tienen menos deudas, menos obligaciones que hacer frente con terceros. Entonces, es importantísimo determinar en este flujo de efectivo, ver el flujo de efectivo que tiene que ver con la actividad operativa, con mis negocios, con lo que yo realizo habitualmente en mi empresa. El dinero que ingresa por la venta y el dinero que egresa por la compra de insumos. Ese dinero, ese flujo, siempre tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque si no, algo nos está pasando. O estoy cobrando
a destiempo, o estoy pagando muy rápido, o estoy vendiendo de menos, o estoy comprando de más. Entonces, el flujo operativo es un indicador o es un lugar donde nos tenemos que parar y mirar qué es lo que está pasando y cómo está quedando ese saldo. Lo que tenga que ver con las actividades de inversiones y las actividades de financiación pueden variar entonces mi saldo final, pero en este caso piensen y fíjense qué es lo que generó esa reducción o aumento del flujo efectivo. ¿Por qué? Porque si de repente yo compré una máquina que me salió mucho dinero efectivo y por eso el saldo de cierre me queda más bajo, pero esa máquina me va a permitir duplicar la producción o multiplicar por 10 la producción, en mis próximos ejercicios voy a tener mejores ventas. Entonces, no es lineal el pensamiento de saldo inicio y saldo cierre si no revisamos dónde es que se está perdiendo este flujo. Vamos a un ejemplo al revés. Tenemos un saldo de inicio de 10 y terminamos el año con 1010. ¡Wow! La rompí toda, me vendí y tuve una generación de dinero en efectivo espectacular. Ojo, porque tal vez lo que tengo de 1000 es un préstamo que pedí por 1000. Entonces, no es genuino ese flujo efectivo. Tengamos en cuenta revisar entonces el flujo de efectivo y ver dónde, en qué actividad es que tengo esta variación. Y recuerden que es muy importante que en la actividad operativa quede positivo. Para finalizar con los estados contables y este raconto que venimos haciendo de los estados contables, luego de estos 4 estados vamos a tener las notas. ¿Qué se ponen en estas notas? Bueno, en estas notas amplía los rubros, amplían los conceptos y las explicaciones que no se pudieron hacer en los cuadros anteriores. ¿Por qué? Estos estados están organizados y están normalizados. ¿Por qué están normalizados? ¿Qué significa esto de estar normalizados? Significa que son en todas las empresas igual. En todas las empresas, cualquier empresa que ustedes revisen un estado contable, van a ver esta misma estructura que acabamos de conversar. Entonces, dentro de esta estructura que acabamos de conversar y este ordenamiento que tiene, les va a permitir comparar ejercicios y comparar empresas. Todo lo que no se pueda volcar en esos cuadros va a estar volcado en estas notas que van a ampliar cada uno de esos cuadros y van a detallar un poco más, van a brindar información un poco más amplia. Y hasta acá los estados contables. Luego de los estados contables vamos a ir puntualmente al análisis que podemos hacer para poder determinar una capacidad financiera o para poder determinar cómo evolucionamos o cómo estamos ordenados. El primer análisis que vamos a revisar es el análisis vertical. ¿Qué me va a permitir el análisis vertical? Determinar la composición de cada uno de los rubros que repasamos del estado de situación patrimonial y del estado de resultados. ¿Para qué? Y nos va a permitir ver en qué porcentaje o en qué proporción está relacionado el activo con el pasivo. O sea, las deudas y los recursos, los compromisos y lo que yo tengo efectivamente de mi empresa. ¿Para qué? Para saber dónde estoy parado, para saber si voy a poder hacer frente. Y además, en el estado de resultados,
también se ve este análisis vertical y me va a permitir también determinar el porcentaje de márgenes, el margen bruto, el margen operativo y el margen neto. ¿Contra qué se va a revisar esto? Se va a revisar contra las ventas, contra la ganancia bruta, contra el EBITDA. Recuerden que el EBITDA era las ventas menos los costos directos de esas ventas, menos los gastos de administración y comercialización, sin considerar amortizaciones e interés. Acá tenemos un ejemplo numérico para que les quede un poco más gráfico y más claro. El análisis vertical, si ustedes se fijan, tenemos dos ejercicios consecutivos y el valor absoluto en el caso del estado de situación patrimonial va a ser el total del activo y en el caso de las fuentes va a ser la suma del pasivo y el patrimonio neto. Como pueden ver, vemos porcentajes de cada uno de los rubros respecto del activo. Por ejemplo, en el caso de dinero en efectivo, para el ejercicio 2009 tienen un 20% en proporción del activo total y en el año 2010 tiene un 17% de ese activo total. Ojo, no pensemos que porque tenemos un menor porcentaje estamos peor parados. ¿Por qué? Porque ese dinero en efectivo podríamos haberlo destinado a inversiones, podemos haberlo destinado a adquirir bienes, podemos haberlo destinado a adquirir bienes de uso o mercadería para vender. En este caso y en el del ejemplo pueden ver que aumentó el porcentaje de cuentas a cobrar. O sea, nuestros clientes nos deben un poco más, vendimos un poco más, puede llegar a ser. También puede llegar a ser que tenemos más clientes incobrables, pero fíjense cómo está compuesto el patrimonio neto y el pasivo en este caso. Una comparación buena en este análisis vertical es ver nuestros activos corrientes y nuestros pasivos corrientes. Fíjense que el 14% son nuestros pasivos corrientes, o sea, las deudas que yo tengo en el corto plazo, y cuánto representa los recursos que tengo de corto plazo, 61%. Entonces, puedo hacer frente más de una vez las deudas con mi dinero líquido. En el caso del análisis vertical del estado de resultados, vemos esto de los márgenes que conversábamos hace un rato y se calcula de la misma manera. El valor 100 van a ser mis ventas. A partir de ahí, los porcentajes van a ser los diferentes márgenes, el bruto, el EBITDA y el margen de la utilidad neta. Fíjense que no determina esto una evolución, sino tan solo cómo está repartido en porcentajes los rubros de estos dos estados. El próximo análisis, que es el análisis horizontal, ese sí refleja la evolución. Si mejoré o desmejoré, si se deterioró mis resultados, o en este caso es del estado de situación patrimonial, si se deterioraron mis recursos y mis deudas, y eso sería genial, o desmejoraron. Entonces, miremoslo con atención. Fíjense, también compara 2 años. Compara el año 1 y compara el año 2.
En esa comparación vemos una variación absoluta y sobre esa variación absoluta determinamos el porcentaje de mejora o de desmejora. Fíjense que en el caso de Caja y Banco desmejoró un 21%. ¿Está bien o está mal? Depende. Todos estos índices o estas comparaciones las tenemos que pensar en función de el negocio que tenemos, del momento que tenemos. Por ejemplo, Caja y Bancos, si bajó, yo no lo tomaría como una preocupación, porque tal vez el análisis que hicimos desde nuestra empresa es que tengo ese dinero obsoleto, que no tiene ningún sentido que esté en la caja y que lo puedo poner en un plazo fijo y cobrar intereses por ese plazo fijo. Entonces, que tenga menos valor este Caja y Banco, si no lo voy a utilizar ese dinero efectivo, no significa linealmente que está mal, que es una desmejora o que es un deterioro. En el caso de inversiones, en este caso, fíjense, bajó un 65%. Puede ser que hasta este momento teníamos dinero que no lo estábamos utilizando, que lo estábamos invirtiendo y que ahora lo utilicé para adquirir una máquina que luego la voy a utilizar para producción. Fíjense que mejoraron en este caso los créditos por venta, o sea, vendí más y tengo más por cobrar. Los inventarios aumentaron un 26%, quiere decir que tengo más, pude realizar más bienes, tengo más mercaderías en stock. ¿Está bien o está mal? Y depende. Si nosotros somos, bueno, por ahí no es un ejemplo para este momento, ¿no? Pero ¿se acuerdan antes cuando no comíamos helado en invierno? Si estamos en invierno y nuestro inventario está con un 26% más alto en helado guardado, y no está bueno. Pero si este cierre de balance es verano, sí está bueno, porque lo voy a vender. Un ejemplo que no tiene que ver con este momento, porque ahora vamos todos al supermercado y tomamos helado todo el año, ¿no es cierto? Pero bueno, era un buen ejemplo cuando yo era chica. El resto de los rubros, entonces, que pueden ver, tienen dentro del pasivo ahora proveedores, tenemos un incremento del 73%, y fíjense esto, las obligaciones financieras bajaron un 63%. ¿Qué quiere decir? Que tengo menos deudas con los bancos. Eso parecería que es un buen indicio. Ahora, si esa reducción no me permitió capitalizarme o comprar inversiones, no está tan bueno. Entonces, cuando hacen un análisis de estados contables, piensen o revisen el momento, el rubro, la actividad, repasen estos conceptos. No es lineal el análisis. Sí es lineal el análisis del EBITDA. Ese es el valor que le van a dar mayor importancia. En este caso ahora tenemos el ejemplo del análisis horizontal de los estados contables en un estado de resultados. Fíjense, en este caso aumentaron las ventas un 36.4%. El costo de la mercadería vendida aumentó un 22%. Pareciera que fue menos costo que lo que yo vendí. Y los gastos de administración y de comercialización aumentaron en un 21 y un 29%. Tuve una utilidad operativa que aumentó un 86.38%. O sea, tuve buenas ventas y comparativamente los costos y los gastos estuvieron mucho mejor que esas ventas que yo tuve. A continuación, fíjense, están los resultados financieros, o sea, saqué
bastantes préstamos este año, tienen un 72%, incrementaron esos resultados. Y por otro lado tenemos los ingresos y egresos. Fíjense que en definitiva y en nuestro resultado final del ejercicio mejoramos un 96.37%. Entonces, les pueden observar con este análisis una tendencia clara de cómo le fueron los negocios estos dos ejercicios. Y como dijimos recién que los estados contables son normalizados y son para todas las empresas igual, pueden comparar más de dos ejercicios. Y acá vamos a la EBITDA. Este es el índice que más le gusta a los analistas de riesgo de la zona de Flores, sobre todas las cosas. Este es un valor que nos permite ver efectivamente cómo nos fue en los negocios y nos permite comparar empresas que tienen que ver con la misma actividad. ¿Por qué? Porque recuerden, retrotrayéndonos a nuestro estado de resultados, era el valor ventas menos costos de esa mercadería vendida, menos gastos de administración, menos gastos de comercialización, sin considerar las amortizaciones. Entonces, ese resultado nos va a mostrar cómo fue la rentabilidad de mi empresa. ¿Cuán eficiente fue la productividad de nuestra empresa? Y nos permite compararla contra otras empresas de las mismas características o del mismo rubro. Porque como no está considerado en este índice, si yo tomo préstamos o si los inmuebles son propios o alquilo y están atados a esas amortizaciones de esos inmuebles, puedo llegar a hacer una comparación entre empresas del mismo rubro sin estar invadidas por esos valores. Fíjense en este detalle que tenemos en el PPT, que podemos ver que dice que es el resultado antes de intereses y amortizaciones y depreciaciones. Lo que les decía recién, si mi empresa tiene bienes propios, o sea, tiene una máquina, esa máquina va a tener estas amortizaciones y depreciaciones. Pero si yo alquilo esa máquina para hacer la misma producción, no voy a tener este interés, este valor. Entonces, no va a estar invadido por este valor. La eliminación de los efectos de decisiones de financiación. Empresas que toman préstamos y otras empresas que no toman préstamos. Entonces, no se ve invadido este índice por los intereses, que una puede pagar y la otra puede no pagar. La eliminación de las decisiones de localización, los impuestos de cada una de las regiones que difiere, entonces no está invadido nuestro índice con esta diferencia de impuestos en cada una de las regiones. La eliminación de los efectos de decisiones de inversión, comprar o alquilar bienes de uso. Lo mismo que para el caso de las amortizaciones, pero en este caso por la incorporación del propio bien o no incorporación en el caso de alquiler. Y en definitiva, mejora la comparación entre las rentabilidades de la empresa del mismo sector. Así que este es el índice que mejor o que más nos sirve para comparar empresas del mismo rubro. A diferencia de los análisis que hacíamos anteriores y los que vamos a ver con posterioridad, que tienen que ver con circunstancias determinadas y con decisiones que haya tomado la empresa y con cuestiones que tengan que ver propiamente con cada una de los rubros y de las empresas que estamos trabajando. Bueno, vamos a ir ahora a los índices. Este índice de rentabilidad mide la efectividad de la administración de la empresa. ¿Qué es esto? Es la determinación
de la eficiencia empresarial en cuanto al capital. Entonces compara el resultado neto contra el capital total y tiene dos formas de calcularlo. Una es la ganancia neta contra el patrimonio neto. Recuerden, el patrimonio neto era la deuda que yo tenía o el aporte que hicieron los dueños de la empresa. Entonces, esta rentabilidad del patrimonio neto, que la llamamos ROE, es la tasa de retribución del capital aportado por los propietarios y se considera las utilidades después de deducir todos los costos financieros, ya sea por deudas de corto plazo o de largo plazo. Fíjense que acá está incorporada la fórmula. No tiene mucha razón de ser que memoricen esta fórmula. Me parece a mí más interesante, como decía hace un rato, pensar en el EBITDA y en cada una de nuestros rubros y las decisiones empresariales que pudimos haber tenido. El otro índice de rentabilidad es el ROA y tiene que ver con la ganancia neta más los intereses sobre el patrimonio neto y refleja la tasa de rendimiento del activo total, aislándolo de los efectos financieros. Si yo decidí pedir préstamos y pagar intereses por eso, propios y de terceros, con bancos y con proveedores o con los clientes. Próximo índice. El próximo índice tiene que ver con la rotación. Tiene que ver con la rotación. Y es la capacidad de la empresa para usar los activos. ¿Qué pasa con esto? Estos índices sirven para determinar si estoy teniendo mucho stock o poco stock, o estoy teniendo mucha mercadería y no tengo un lugar donde guardarlo. Entonces fíjense que habla de una rotación del activo demasiado baja, o sea que ese cociente les dé un valor muy bajo, implica que la empresa tiene mucho capital inmovilizado, tiene muchos activos sin utilizar. Y por otro lado, una rotación del activo demasiado alta significa que la empresa tiene un capital obsoleto que deberá invertir en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que incorporar tal vez una máquina, tal vez tiene que incorporar más bienes o más mercadería. Entonces, ese es el análisis que le permite hacer este indicador de rotación. Luego tenemos índices que tienen que ver con el endeudamiento, que analiza justamente el nivel del endeudamiento y la capacidad para devolver a los accionistas la inversión que hicieron. Entonces mide la estructura de capital en el primer caso, en el que es la deuda total sobre el activo. El segundo índice que tenemos es el de rotación de los intereses, que mide la capacidad de cubrir los pagos de intereses. Fíjense que incluye el EBITDA y es uno de los índices que toman los bancos. Y el último índice de esta página es el apalancamiento financiero, que mide el efecto multiplicador de la rentabilidad que genera el endeudamiento. Liquidez. Este índice determina la generación del dinero en efectivo, la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a las obligaciones de corto plazo. Recuerden que cuando vimos el análisis vertical revisábamos esta situación del porcentaje que teníamos del activo y el porcentaje que teníamos del pasivo. Bueno, acá se ve como fórmula y tiene que ver con esta capacidad que tiene la empresa para hacer frente a las deudas. Fíjense que revisa la liquidez corriente. La liquidez corriente, recuerden que era
la capacidad que tenía de transformarse el dinero en efectivo dentro del periodo del año, de los 12 meses desde el cierre de balance. La fórmula es el activo corriente sobre ese pasivo corriente. Y hay una fórmula extra de liquidez que le pone un plus. ¿Cuál es ese plus? Sacar del activo corriente los bienes de cambio. ¿Por qué? Porque son los bienes que dentro de ese ordenamiento de liquidez, los que más tardan en transformarse en dinero en efectivo, porque no son dinero en efectivo propiamente dicho. Yo los tengo que vender. Y según cómo me están yendo los negocios, los voy a vender más rápido, ¿no? Entonces la transformación en dinero en efectivo va a tardar un poco más. Por eso es que dentro de estos índices de liquidez, la liquidez ácida detrae del activo corriente el rubro que es menos líquido. En este caso, bueno, explicábamos un poquito más lo que les decía recién. Por último, y el último índice que me parece importante tener en cuenta, son los promedios de pagos, de cobranzas y el tiempo que tiene el inventario en rotar. ¿Por qué es importante determinar esto? Primero porque si analizamos el promedio de inventario, vamos a determinar la antigüedad que tienen nuestros bienes en el inventario. Y con eso determinar si estamos teniendo bienes que son obsoletos o están rotando demasiado rápido y no estoy llegando a producir suficiente. Entonces podría tomar una decisión de incorporar una máquina para producir más, o hacer una venta por lote para dejar de tener estos bienes que no estoy pudiendo vender. Y los otros dos tienen que ver con el tiempo que yo tardo en pagar mis deudas y el tiempo que yo tardo en cobrar mis deudas. Fíjense que las fórmulas son los créditos por ventas por 365 días sobre ventas, y en el caso de las deudas a pagar, que es proveedores o deudores por venta, por la cantidad de días que tiene un año, dividido por las compras. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve determinar esto? Es para ver este otro concepto que revisábamos con el flujo de efectivo, que tiene que ver con si yo cobro con un periodo mucho más largo de lo que yo pago, voy a estar descalzado. Entonces esta relación tendría que ser al revés. Yo tendría que cobrar en un plazo más corto y pagar en un plazo más largo, para no tener un descalce. Y si yo tengo ese descalce, ¿qué voy a necesitar? Sacar un préstamo. Así que, en resumidas cuentas, me parece que es importante tener todos estos conceptos que tienen que ver con el balance, que si ustedes no tienen una empresa que tiene un balance normalizado, tendrían que llevar una forma de contabilidad que les permita ordenar estos conceptos. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones. Y dentro de esa toma de decisiones, analizar algunos de estos índices y estos ratios que les conté hoy para poder tomar decisiones, para poder pedir préstamos, para poder invertir en otra empresa, para poder decidir si tengo que comprar una máquina para producir más, si tengo que decidir en vender un lote de mercadería que me está quedando obsoleta. Bueno, y hasta acá fue nuestra jornada de hoy, que hablamos de estados de situación financiera, repasamos muchos conceptos, fue una jornada bastante larga, la que espero que les haya sido de interés. De todas maneras, les dejo acá un mail por si quieren hacer ustedes consultas. Garantizar nos invitó a Banco Nación en este mes de mayo, así que vamos a compartir 2 jornadas. Esta fue la primera jornada y dentro de unos 15 días vamos a tener nuestra próxima reunión. En esa reunión vamos a conversar sobre fuentes. Las fuentes, recuerden, eran lo que habíamos repasado como pasivos.
Y ahí vamos a ver varios conceptos, con quién nos financiamos y cómo nos financiamos. Nos podemos financiar con proveedores, nos podemos financiar con los propios dueños o nos podemos financiar en el sistema financiero. Y ahí vamos a incorporar algunos detalles de líneas de crédito de Banco Nación. Les agradezco mucho por estar del otro lado, compartir esta jornada. Espero que les haya sido de utilidad. Gracias a todos y hasta la próxima.